Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Hoy el análisis va a ser un poco diferente, vamos a fijarnos más en el nivel macro, en el nivel diario, y voy a explicar varias cosas porque me está dando la impresión, en base a los comentarios y lo que se está comentando ya por ahí, que el precio tendría que hacer lo que nos diga el análisis de forma inmediata, y esto no funciona así. Entonces vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, pero hoy nos centraremos en el más largo plazo. Revisaremos hacia el final qué es lo que ha hecho a menor temporalidad, pero vamos a centrarnos en lo que podemos esperar a nivel diario y que se está ejecutando todo como llevamos analizando semanas. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Échame un cable para esos 1600 subs que prácticamente estamos ahí y revísate los 3 últimos vídeos que los análisis siguen siendo válidos. Vamos a ello. Bien, antes que nada nunca me voy a poner en contacto contigo y si alguien lo hace es scam, y hoy quiero hablar de la temporalidad diaria. ¿Cuál es este movimiento que está teniendo impulsivo? Porque es un movimiento impulsivo y de momento no nos está diciendo que hayamos visto el techo, que podría ser este, podría no serlo todavía. Para eso tendríamos que romper ciertos niveles que están por debajo, que ahora los veremos también, y he visto que algunos están intentando meter corto constantemente. También vamos a revisar eso porque en mi caso yo hice una entrada en corto con baja probabilidad pero un riesgo extremadamente controlado y siguió subiendo. Entonces no hay ningún tipo de problema por hacer ese tipo de operativa siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. No porque el mercado esté llegando a ciertos ratios tiene por qué darse la vuelta, y porque no se dé la vuelta inmediatamente tampoco significa que no lo vaya a hacer. Entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos aquí, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo tengo preparado aquí, el conteo. Vamos a ir a lo básico, vamos a contear esto y esto, la caída y la continuación de la caída y esta subida y lo que nos podría dejar, ¿vale? Porque estamos en una onda 5 que vamos hacia máximos, hacia la onda C, que también estaría la onda 5 y demás. Puedes revisar los conteos en los análisis anteriores de ciclo, porque ese sería un conteo de ciclo. Entonces, ahora mismo lo que nos está dejando son 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? La onda 5 no tiene por qué terminar aquí, se puede extender más. Y estas 5 ondas son para A, que inicia desde los 74.000 y pico, ¿vale? Esto sería la onda A para esta corrección, que sería toda la caída desde máximos hasta los mínimos que hicimos hace unas semanas. Bien, entonces el escenario preferido, y es el que llevo comentando ya unos cuantos días, es el escenario más alcista, que de hecho ahora mismo de momento está bastante alcista el mercado. O sea, estamos subiendo y vemos que se está pegando unas mechas bastante bonitas en nivel diario. No solo eso, en el mensual hemos visto unas velas verdes fuertes que, a no ser que haya unos retrocesos bastante fuertes ahora, vamos a cerrar también un mes, si sigue esto así, porque todavía quedan muchos días, bastante bonito, después de todo lo que hizo sufrir a un montón de gente esta caída. Entonces, bien, esta A, ¿vale? Estamos hablando de la teoría de ondas de Elliott. Ahora mismo no estoy poniendo soportes y resistencias, eso lo vemos luego. Esta A, igual que todos los impulsos, porque es una onda impulsiva en 5, vendrá seguida en algún momento, no sabemos si desde aquí o si desde más arriba, va a venir seguida de una corrección, y las correcciones de las ondas impulsivas suelen ser el 50% de esas ondas. Entonces toda esta zona de aquí que sale en amarillo sería el ratio al que podría llegar este retroceso, ¿vale? Entonces tenemos en cuenta que a partir de los 91.000 ya habría cumplido ratios, no tiene por qué venir hasta los máximos que podríamos estar esperando alrededor de los 88-89, de hecho esto sigue subiendo y esos ratios siguen ascendiendo. Quizás puede ser que ya no lleguemos hasta estos ratios, pero tendremos que verlo, porque ya sabes que el mercado hace lo que le da la gana y nosotros lo que tenemos que hacer es operar lo que nos deja el mercado, no adivinar qué es lo que va a hacer. De momento esto no es adivinar, esto simplemente es aplicar la teoría de ondas de Elliott y después de un impulso lo que se viene es una corrección. Yo no voy a adivinar hasta dónde va a llegar, sino ver cuando haga suelo, empiece a subir y por aquí serán zonas, o por aquí o donde nos haga suelo y empiece a tirar para arriba, serán zonas interesantes para buscar largos. Y ya sabes que tendremos confluencias, ahora veremos algunas, los soportes que tengamos, por ejemplo aquí tenemos un gap, tenemos el VWAP, tenemos varias cosas que nos podrían decir, bueno, pues ha llegado hasta aquí, desde aquí tiramos para arriba, largo por aquí. Entonces, que no me quiero enrollar mucho con esto. La idea es que tenemos una onda impulsiva, podremos esperar una onda
de corrección y a partir de ahí otra onda impulsiva, que ya veremos a ver dónde nos deja, porque los ratios nos podría dejar, dependiendo de cuánto retroceda, nos podría dejar alrededor de los 130.000, que es lo que sería el tope de ciclo desde mi punto de vista y según lo que a mí me dicen los análisis. Si a ti te sale otra cosa, podemos hablarlo en el Discord, y si por ahí estás viendo que te están diciendo que va a llegar a 500.000, 800.000, 1.000.000, ve con cuidado, por favor, ve con cuidado y con criterio. Entonces, este sería el escenario más alcista, que de momento parece ser el que se está desarrollando. Para que esto ocurra de esta manera, la onda correctiva tiene que ser correctiva, es decir, que baje en 3, un ABC o un WXY, etcétera. Y luego de ahí pues veríamos otra onda impulsiva, sería un 5, 3, 5, ¿vale? Que sería bastante estándar. Por otro lado, tenemos que tener cuidado porque en el caso de que empecemos a perder ciertos ratios, el escenario bajista, que sería desde los máximos, esto es una A para una B para una C, podría ser el más probable, aunque de momento sigue siendo el que menor probabilidad tiene. Lo que no podemos es descartarlo sin saber qué es lo que va a hacer por toda esta zona de aquí. Una vez que haya hecho este movimiento, entonces sí que podremos descartarlo, y cuando empecemos a ver que tira para arriba y rompe los máximos anteriores, podremos quitarlo de la gráfica, pero de momento tenemos que ser conscientes de que es una probabilidad, así sea remota. Entonces de momento estamos viendo un impulso bastante sano, tenemos esas 5 ondas que está subiendo, podríamos haber dado la 5 terminada aquí, pero al final nos ha dado un último empujón hacia arriba que ha hecho que sea prácticamente de manual, todo este impulso es de manual, entonces lo que cabría esperar, basándonos en eso, sería ese retroceso también de manual, ya ver a qué niveles nos deja, ¿vale? Tenemos diferentes puntos de soporte según la teoría de ondas y también según lo que tenemos en la gráfica anteriormente, entonces más o menos coinciden, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Además ya sabes que alrededor de los 92.000 tenemos un gap en la CME y eso es un imán bastante fuerte. Bien, dicho esto, simplemente quiero dejar claro que porque esto esté subiendo de forma impulsiva, haciéndonos una onda 1 o A, para luego un retroceso, no significa que esto vaya a seguir subiendo y vayamos a llegar desde aquí a los 500.000. Eso no funciona así. De hecho, si miras históricamente, no hay ninguno de esos casos, porque siempre hay retrocesos. Siempre después de subidas hay retrocesos, subida, retroceso, subida, retroceso, subida, aunque sea más pronunciada, tenemos subidas y tenemos retrocesos, subida, retroceso, subida, retroceso. ¿Vale? Entonces no te confíes con que esto va a seguir subiendo para siempre, porque esto se puede ajustar según los ratios. Y que tenga el retroceso y lo tenga hasta los 100.000 en lugar de tenerlo hasta donde nos dejaría el ratio ahora, también es válido. Simplemente tenemos que esperar a ver dónde deja el punto máximo y de momento no nos está indicando un techo. ¿Cuál sería la señal de que estamos llegando a un techo? Pues ahora mismo, y en base a soporte, resistencias y los niveles, es que tenemos aquí los mínimos anteriores. Estos los primeros. Vamos a coger los primeros, ¿vale? Es zona de no solamente de liquidaciones, también tenemos algunos mínimos por debajo, pero estos serían los primeros mínimos que tendríamos que romper. Y estamos hablando de temporalidad diaria, ¿vale? Los primeros que tendríamos que romper para a partir de ahí confirmar que estamos en proceso de onda B, ¿vale? Pero tendría que haber una caída y tendríamos que romper estos niveles en los 93.300. Hasta que eso no pase, lo único que podemos es mirar niveles intermedios que haya por aquí para ver si la estructura va hacia abajo, es decir, mínimos y máximos descendentes, y entonces podríamos decir que estamos en una estructura descendente, con mayor probabilidad de continuar hacia abajo. Si eso no pasa y seguimos viendo máximos y mínimos ascendentes por esta zona de aquí, vamos a seguir grindeando y posiblemente llegar a los máximos, pero no es una garantía. Ahora mismo estamos en una zona de soporte y resistencia porque tenemos por debajo un mensual y por encima un semanal, y además el rango de área que se está quedando aquí prácticamente ha atrapado al precio y tenemos que ver qué es lo que hace, pero ya estamos llegando a ciertos ratios muy interesantes para esa reversión, ¿vale? Como serían los 105.000, que también, si tiramos el rango de área de toda este área, es el value area high que coincide exactamente ahí. De momento le habríamos hecho un front run. Yo sé que en algunas gráficas el value area high coincide en los 103.000. Lo tengo en cuenta como zona de resistencia, pero según mi experiencia tiene más probabilidad en esta gráfica, que es la de Bybit de futuros, tener el value area high en la zona con confluencias.
¿vale? Entonces, para mí, de momento, soy consciente de que aquí en 103.000 tenemos ese value area high como resistencia, pero para mí, si tiramos desde aquí, sería más bien un front run del value area high anterior, donde todo el mundo estaría esperando a meter los cortos. Dicho esto, vamos a ir a una temporalidad un poco más baja y vamos a ver si nos ha dejado oportunidades para meter cortos o simplemente ha seguido subiendo. Porque según mi estrategia, de momento no me ha dejado realmente cortos y la vez que he entrado ha sido de alto riesgo. Entonces, si vamos a una hora, ¿y qué es lo que vemos? ¿Sabes cuál es la estrategia, verdad? La estrategia que yo sigo normalmente, romper estructura y continuación, ¿verdad? Voy a ponerlo así y lo tenemos desde aquí. De toda esta estructura que nos estuvo haciendo, ¿vale? Lateral, aquí teníamos esa rotura de estructura. Por esta zona de aquí, donde estaban los 97.000, empezó a caer, rompió los mínimos anteriores y siguió cayendo. Ahí era zona interesante para meter cortos con el stop loss por encima. De hecho, ese corto se cogió y se hizo take profit. Y puedes mirar los vídeos anteriores porque lo estuve comentando por aquí, que si no habías hecho take profit era buen momento. Por aquí, por esta zona de aquí, cuando estaba subiendo esto, nada, ¿verdad? En esta zona de aquí, alto riesgo. Para mí tiene que romper. Rebotó, volvió a intentarlo, rompió mínimos anteriores. ¿Hubo continuación? ¿No hubo continuación? ¿Se podía entrar en el doble techo este que estaba haciendo con el stop loss muy ajustadito y ver hasta dónde llegaba? Sí, también tomé esa orden. Una entrada por aquí, cerrada en cuanto empezó a dar indicios de que no iba a continuar. En toda esta subida, que es lo que llevaba comentando, que va a haber corrección en algún momento, el tema es cuándo, no si va a haber o no. De toda esta subida, ¿en qué momento ha dado para entradas en corto? Porque hay muchísima gente metiéndose en corto, liquidada. De momento, dirías que ha dado alguna entrada en corto. De hecho, en el Discord lo voy actualizando bastante a menudo. Aquí no ha habido mínimos rotos, aquí no ha habido mínimos rotos y aquí todavía no ha habido mínimos rotos. Ha caído, pero no se ha llevado los mínimos anteriores. Entonces, desde mi punto de vista, para mi estrategia, esto no es para entrar. Ni siquiera en este retroceso, que podría estar haciendo máximos más bajos y a partir de aquí quizás ver los mínimos más bajos, pero eso significaría que veríamos otra oportunidad para entrar cuando ya tuviésemos confirmada esa ruptura y empezar a tirar para abajo. Entonces, en toda esta subida no ha habido más que una medio oportunidad de alto riesgo y todo lo demás nada. Y esa es mi estrategia. Cuando estamos en zona de resistencia yo no estoy buscando largos, solamente busco cortos y si la gráfica los ofrece, entonces se toman. Y si la gráfica no los ofrece o son dudosos, como este por ejemplo, que no ha llegado a coger los mínimos anteriores, no se coge y que siga hacia donde quiera, que para eso tenemos cartera de largo plazo y operamos en base a lo que hace la gráfica y no en base a cuál sería nuestro deseo de lo que debería hacer. Entonces, yo ahora mismo no estoy metiendo cortos por aquí en vista de que tiene que haber ese retroceso. Cuando me confirme que empieza a haber un cambio de estructura, será cuando buscaré los cortos. Si tu estrategia es que cuando toma la liquidez del pico anterior metes un corto o pones la orden de venta directamente justito por encima, enhorabuena, tienes una orden de venta aquí, pero eso no quita que tengamos otro pico. Entonces, hasta que no rompa estructura y empiece a tirar para abajo, mi estrategia no se adapta a lo que nos está dejando, por lo que podríamos incluso llegar a los 105.000, que es el value area high que yo tengo marcado, ver ese rechazo y a partir de ahí empezar a caer, porque si revisas los semanales y los mensuales, tenemos un mensual y un semanal justito por debajo, que sería lo que nos estaría confirmando como soporte ahora mismo, y lo que tenemos por encima en 104.000 es un semanal que no habría llegado a tocarlo y que aún cabría la posibilidad, después de reclamar y tocar dos veces, venir a tocar ese semanal con esa mechita para el value area high y a partir de ahí tirar para abajo. Y cuando nos rompiese esa estructura o de los mínimos que nos haya dejado por encima, si empieza a romperlos, ver si hay entrada. Entonces, mucho cuidado con eso y siempre con los stop loss muy claritos, porque si no los pones, puedes entrar en corto por esta zona de aquí y ahora mismo estás aquí o te han liquidado o estás en unas pérdidas muy grandes. Por eso siempre hay que poner stop loss y siempre tener claro dónde se invalida tu estrategia. Es la única forma de ser consistente a la hora de ganar operaciones. Entonces, dicho esto, el miedo y codicia ahora mismo lo tenemos en 73. Cuanto más alto está, más probable es que veamos esa corrección.
Y luego si vamos al mapa de liquidaciones, y este es el de una semana, vemos que prácticamente no queda nada. La mayoría de la gente ya está claudicando en cuanto a meter cortos, y eso nos deja una zona muy interesante alrededor de los 93.000, con ese gap de la CME, con un montón de largos de toda esta subida preparados para ser liquidados y demás. No tiene por qué pasar, no me hagas caso, pero esa es una zona muy interesante para el precio, teniendo en cuenta que lo demás es inexistente. Lo siguiente lo tenemos alrededor de los 108.000. Si vamos al de un mes, vemos que la historia es la misma. Todo el clúster fuerte está por la zona de debajo. Y si vamos al de un día, vemos que hay gente que se está metiendo en corto por toda esta zona de aquí en las últimas horas. Son ya más de, bueno, casi 300 millones de lo que hay en un solo punto, que es el máximo anterior. Sin embargo, tenemos la resistencia semanal un pelín por encima. Vamos a ver por qué esta zona sería muy interesante para el precio, para venir a limpiar antes de hacer cualquier tipo de caída. Entonces, sabiendo eso y teniendo en cuenta que no sería la primera vez que hace un triple techo con mentirijillas, podríamos estar a punto de ver esa toma de liquidaciones que tenemos justito por encima antes de ver algún tipo de corrección. ¿Cuándo empezaría el primer indicio de corrección que nos podría llevar a esa onda B? Pues básicamente para mí tendríamos que perder este mensual y semanal, y una vez perdidos, confirmados y tirar para abajo, ¿vale? Convertirlos en resistencia, porque igual que es un soporte bastante fuerte, se convertiría en una resistencia ya confirmada y haciendo un cambio de estructura a la baja. Y luego ya el resto, con los análisis anteriores, sabes dónde están los soportes y resistencias, que de todas formas este fin de semana los vamos a actualizar. También ten en cuenta que el volumen ha ido creciendo, ¿vale? En toda esta subida ha crecido, pero en general si nos vamos al diario, lo que vemos es un volumen que ahora mismo ha subido un pelín, ¿vale? En esta última vela de ayer ha subido un pelín, pero aún así está más bajo que la anterior, y lo que estábamos viendo era un descenso de volumen. Vamos a ver cómo se desarrollan las siguientes velas de este fin de semana, pero lo normal sería que viésemos menos volumen y eso indique que no va a haber tanta volatilidad. Entonces, como vamos hacia el fin de semana, vamos a ver qué es lo que hace, porque ya sabes que cuando hay menos volatilidad es más fácil mover el precio. Y el punto de control lo tenemos de toda esta zona alta en los 96.000. Bueno, 96.000 y pico, 96.700, que coincide prácticamente con el semanal que tenemos por debajo de las semanas anteriores. Y luego, si cogemos, que esto tampoco lo utiliza demasiada gente, si cogemos un Anchor VWAP desde los mínimos, ¿vale? Se está alineando con el Value Area Low de toda esta zona, que si te das cuenta ya está en los 89.600, un poquitín por encima de los máximos anteriores. En caso de que veamos que esto continúa así y venimos a tocar el punto de control, el VWAP va a seguir subiendo algo y puede que se nos alinee con toda la zona de liquidaciones, haciendo un soporte mucho más fuerte y quizás no llegando más allá de lo que ya tenemos en esa zona, que prácticamente con el conteo de ondas que tenemos estaríamos hablando de alrededor de los 91.000, 92.000 si empieza a caer desde aquí. Si sube un poquito más, este número va a incrementarse y es posible que se alinee también y nos daría más confluencias y una mayor probabilidad de que esto sea la zona de rebote para buscar largos. Pero eso es mucho mirar a futuro, tenemos que ver primero qué es lo que hace por esta zona, y una vez sepamos lo que hace por esta zona de los entre los 102 y los 105.000, cuando se haya decidido y ya tiremos para abajo o vengamos a reclamar el Value Area High, lo confirmemos por encima y siga tirando, que esto sería señal para romper máximos históricos, entonces tomaremos decisiones. Sigo opinando que por mí que se vaya todo lo arriba que quiera, y aún así el punto en el que nos encontramos no es zona para buscar largos, no para mí, quizá en tu estrategia lo sea, pero los 103, 104.000 no es para buscar largos, igual que no he ido buscando largos en otras resistencias. Para mí, buscar largos es cuando volvemos a los soportes. Entonces, espero que haya sido lo suficientemente didáctico para dejar claro cuál es mi punto de vista sobre cómo está actuando el mercado
y si me preocupa o no que todavía no hayamos tenido esa corrección, porque no sería la primera vez que me dicen cómprate una silla y se han tenido que callar, y siempre puedo estar equivocado. Nadie tenemos una bola de cristal, ese es mi punto de vista de mercado, esa es mi estrategia y esos son mis niveles y mi forma de esperar la reacción del precio para ver si nos da entradas o no, no adivinar qué es lo que tiene que hacer. Espero que te sirva para añadirlo a tu propia estrategia, déjamelo en los comentarios o pásate por el Discord. También espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y de suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Échame un cable para esos 1600 subs, que prácticamente estamos ahí, y revisa los conteos en los vídeos anteriores que están completos y todo esto ya estaba previsto. Nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo y muchas gracias.